Entonces estamos leyendo a La Madre Verdadera, Hakchahamon, la antología, libro 4, Florece mi amada, la Madre Verdadera, vista a los ojos del Padre Verdadero. Es el Padre Verdadero quien habla en estos extractos en el libro de la antología, ¿ok? Entonces estamos en la parte segunda y estamos hablando también de el curso en el desierto y la victoria de la Madre Verdadera, ok, la página 125, en esta sección que llama Victoria en el curso de 3 años. ¿Cómo se establece el estándar de la Madre Perfeccionada? La Madre Perfeccionada no puede llegar a existir a menos que atraviese la conexión por la cual ha nacido a través de la Madre en la etapa de crecimiento. Así son las cosas basadas en el principio. Al final, la madre en la etapa de perfección del periodo de crecimiento debe restaurar todo lo que ha perdido hasta ahora en el mundo caído. En otras palabras, como madre caída, ella debe indemnizar todas las condiciones históricas perdidas y pararse en el nivel donde Satanás no pueda acusarla. De otra manera, la era de la misión de la madre perfeccionada no puede introducirse. La madre ha sufrido mucho hasta ahora. Tuvo que guiar a mujeres que eran como lobos. Hicieron todo tipo de cosas, incluso rezar por la muerte de la madre. Tuvo que pasar por tal camino de sufrimiento para establecer firmemente un lugar donde yo pudiera vivir cómodamente. Para tratar de detener esas flechas de odio, ni siquiera le permití dormir en la misma habitación durante 3 años. Fue en ese momento cuando dio a luz a Yejin y debido a que dormía en cuartos tan pobres, sufría de una enfermedad posparto. Vivía en un lugar donde temblaba de frío y donde ni siquiera su propio esposo la visitaba. ¿Cómo podía ir a verla todos los días? Si lo hubiera hecho, habría corrido todo tipo de rumores diciendo que estaba absorto por mi esposa. Por lo tanto, tuve que dejarla sola. Con el paso de tiempo, esas mujeres también se enteraron. Después de un año, dejaron de hacer lo que habían estado haciendo y empezaron a decir que yo no debía dejar a la madre donde estaba. Todas ellas también fueron a verla. La madre verdadera vivió separada de mí durante 3 años. Demonin fue tan grande que recibió una revelación de mi horario diario del mundo espiritual y habló de ello con la madre verdadera todos los días. La madre verdadera, la verdadera grandeza de la madre fue obedecer absolutamente mi dirección. Durante los 3 años de separación, todas las abuelas, ancianas y mujeres de mediana edad de la iglesia se opusieron a la madre por celos. Sin embargo, gracias al apoyo de las mujeres más jóvenes, después de 3 años y medio, la madre verdadera fue liberada y pudo vivir conmigo. Si el padre hubiese traído a la madre a su familia de inmediato, la oposición y los celos por parte de las otras mujeres y de la iglesia habrían sido tan feroces que podrían haberse vuelto locas o incluso haber intentado matarla. El padre tuvo que lidiar con un torbellino espiritual así de intenso. Así que durante los 3 años después de que el padre se casó con la madre, él intencionalmente ignoró a la madre, casi dejándola a un lado. La dejó sola. A veces el padre la visitaba. La madre no sabía lo que estaba pasando y el padre nunca se lo explicó. El, el padre casi nunca se llevaba a la madre con él, solo ocasionalmente. La mayoría de las veces el padre llevaba consigo mujeres de diferentes edades y diferentes tipos de carácter, pero el padre lo hizo a propósito, tomando a esas personas y yendo a algún lugar público. La madre se quedaba preguntándose por qué el padre hacía eso. Después de 2 años, esos miembros mayores le dijeron al padre, la madre está demasiado triste. No debe tratar así a su novia así. No la lastime más, tráigala con nosotros. Empezaron a hablarle así. Si el padre hubiese iniciado tal idea, habrían ido en una dirección diferente. El padre lo sabía.
La madre era la más joven. Estaba recién en su adolescencia. Había mujeres de entre 20 y 30 años, incluso entre 60 y 70 años, y todas sentían que debían ser esposas del padre. Pero finalmente se dieron cuenta de que tenían que servir a la madre, aunque fuera la más joven. Esto llevó al menos 3 años. Nadie sabe el increíble sufrimiento por el que tuvo que pasar la madre. Entonces, por primera vez dijeron, Madre, ya has sufrido bastante por nosotros. Te serviremos con, como nuestra madre. Tú eres nuestra madre. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de hoy. Como ven, es muy conmovedora. Mañana vamos a continuar con el curso en el desierto y el día de la victoria del amor. No tiene desperdicio esta lectura. Em, como reflexión, bueno, se puede decir muchas cosas, ¿verdad? Es, es muy entrañable, desde luego. Eh, hay cosas, como hemos dicho ya hasta ahora, ¿no? Que relativamente lo sabíamos o se nos ha comentado o en seminarios inclusive de, de 21 días o de 40 días o de más días, qué sé yo. Se nos ha dicho, ¿no? Se nos ha comentado detalles, que si el padre esto, que si la madre esto, que sí. Y de hecho, muchos hemos tenido malos entendidos con respecto a eso, ¿no? Porque, de hecho, sobre todo los hermanos, ¿no? Pensaban que tenían que tratar a sus esposas de la misma manera, porque no entendía, no se entendía, ¿no? Lo que la lectura nos está dando hoy día a entender más claramente, ¿no? Eh, como hemos dicho antes, ¿no? No nos podemos ni imaginar realmente lo que esto significó los primeros años, ¿no? La madre verdadera con 17 años, 18, 19, 20 años. Es una jovencita. A mí, los que tienen hijos, eh, es que creo que no nos lo podemos ni imaginar lo que eso significa, ver pasar a tu hija por eso, ¿no? Creo que no nos lo podemos ni imaginar. Y la verdad es que tenemos que irnos para adentro, ¿no? Porque este camino de indemnización de la madre es el estándar, ¿no? De aquella madre perfeccionada. Y eso no podía alcanzarse sin pasar por este periodo. Y eso es lo que el Padre nos está explicando, ¿no? Eso es según el principio. Entonces nuestra madre tenía que indemnizar todas estas condiciones históricas, espirituales, eh, perdidas por causa de la caída, ¿no? Eso ya no se lo entendemos, pero yo creo que no lo podemos internalizar, yo creo. Porque cuando leo esto, ¿no? Imagina, estamos hablando de los mismos miembros de la iglesia, estamos hablando de la misma gente de nuestro entorno y eso lo vemos en la sociedad también, ¿no? Cuando alguien sobresale, cuando alguien quiere hacer algo diferente, cuando alguien está tratando de romper inclusive cualquier parámetro que ya existe, que ya estamos acostumbrados, lo primero que hacemos es criticarle, condenarle, acusarle, culparle inclusive de cosas que pasan por causa de nuestra naturaleza caída. Eso es y seguimos haciendo muchas veces eso, inclusive en nuestras propias casas, ¿no? A nuestros esposos, a nuestros cónyuges, ¿no? A nuestros hijos o los hijos de los padres. Son conflictos que todavía no sabemos cómo lidiar porque no entendemos, ¿no? ¿Por qué tenemos que lidiar con eso? Pero nuestra Madre verdadera, ¿no? Nos enseña a través de este curso y durante estos primeros 3 años de su matrimonio, ¿no? Nuestra madre vivió separada del padre verdadero y ese periodo de separación no solamente fue físico, sino que también fue emocional y espiritual. Y eso yo creo que tuvo que haber sido muy duro para una mujer de 18, 19 años, ¿no? Y ella tuvo que soportar eso, y menos mal que tuvo a Demonín de su mano, ¿no? Cultivándola, guiándola, manteniendo esa verticalidad, ¿no? Entonces, esta historia de sufrimiento y la victoria de nuestra madre nos enseñan sobre la importancia de la fe, la obediencia, la perseverancia en este camino espiritual, esa disposición, ¿no? A soportar el sufrimiento extremo sin quejarse,
y con un corazón agradecido. Eso es lo que nuestra madre nos enseña, ¿no? Esto realmente demuestra un nivel de sacrificio y compromiso necesario para cumplir con la voluntad de Dios. Nuestra madre verdadera no solo superó sus propias pruebas, sino que también ha redimido el papel de la mujer en la providencia de Dios, estableciendo un nuevo estándar de pureza y fidelidad. Eso lo tenemos que tener clarísimo, porque no tiene precedente. Esto es la primera vez que pasa en la historia. Entonces, esta reflexión nos inspira a considerar, ¿no?, cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas, manteniéndonos firmes en nuestra fe, y comprometidos con nuestra misión espiritual, y sin importar los desafíos o pruebas que enfrentemos. Como nuestra madre verdadera, estamos llamados a demostrar aquella misma fe inquebrantable, o aquel amor absoluto por Dios, sabiendo que nuestras pruebas son solo oportunidades para crecer espiritualmente y contribuir a la providencia de Dios. Así que no se nos olvide, hermanos y hermanas, que tenemos que con lo que sea que estemos viviendo, tenemos que superarlo para poder realmente honrar la confianza que Dios ha depositado en nosotros, ¿no?, desde el momento en que nos llamó. Eso como reflexión hasta ahora de mi parte. Esto, vamos a pedirle a alguien, por favor, que pueda poner su micrófono y compartir su punto de gratitud, su reflexión, algo que le haya tocado de la lectura de hoy. ¿Junto qué? Gracias. Tome su micrófono y póngalo, por favor.